porque nosotros ya tenemos aquí una normativa que regula el comportamiento no solamente de las instituciones, sino de los ciudadanos en el mundo digital. Esto es como haber puesto, ¿no?, si me permiten una analogía, en algún lugar un cartón con algunos documentos sin firma, sin fecha y sin ningún mecanismo que nos garantice la integridad y la autenticidad del contenido de esos documentos. Entonces, ¿de qué le sirve a la ciudadanía en este ejercicio supuesto de observación, de participación ciudadana? Información de esta naturaleza. Entonces, la documentación no es confiable desde el punto de vista técnico. No está firmada digitalmente, es decir, es un documento ahí, ¿no? Repito que la analogía en el mundo físico sería esto, ¿no?, de poner en algún cartón, en algún sitio, estos documentos sin firma y sin fechas, sin estas marcas de tiempo seguras que deben tener los archivos digitales. No debemos hablar de dos cosas. En un archivo se tiene dos componentes. Uno es el contenido mismo, que es lo que la persona, el usuario, ve. Pero atrás de ese contenido existen datos sobre el documento. A esto se los llama metadatos. Entonces ahí podemos tener, por ejemplo, quién fue la autora o autor de ese documento, la fecha en la que fue creado el documento, cuándo fue modificado por última vez y otra serie de datos de este tipo. Entonces no tenemos garantía absolutamente sobre ninguna de las dos cosas, sobre el contenido y sobre los metadatos. Es decir, no podemos afirmar que las fechas que constan ahí son confiables. Ese es el problema. Y esto porque ¿no?, se hace publicidad de que todos estos procesos se realizan ante presencia del notario público, que da fe no sé qué, de qué hechos o eventos, ¿no? Muchas veces se le ha preguntado, ¿de qué mismo está dando fe, señor notario? El notario pues no sabe qué responder, ¿no? A pesar de que ya deberíamos tener implementadas las notarías digitales, para que los notarios den fe precisamente, ¿no?, de eventos, de hechos, de documentos en el mundo digital. Y esto tampoco se ha realizado. Creo que aquí hay una falla, no sé si llamarla, ¿no?, una falta de consideración a la ciudadanía, que es ante la cual debe rendir cuentas el CNE al presentar la información en este formato no confiable, en un sitio web que no es seguro, porque usted no hay manera de que usted sepa que en realidad ese es el sitio web, ¿no?, donde está publicada esta información. Y con todos los problemas que hemos tenido, la recomendación sería, ¿no?, que con todos estos millones que para cada evento electoral o de selección que realiza, yo creo que ya deberíamos tener una infraestructura segura, digitalmente segura, con procesos de notaría digital, de tal manera que no te vamos a invocar, ¿no?, a la fe para tener confianza en los resultados que a la final proclama este Consejo, sino que cada ciudadano, porque ese es un derecho constitucional, esté seguro de lo que los resultados que se publican, esos son los verdaderos, ¿no? Eso es básicamente lo que tendría que exponer sobre este análisis realizado. Más allá de lo técnico, quisiera preguntarle a usted, en la práctica, ¿cuál puede ser el riesgo para el proceso todos estos puntos que usted nos ha explicado? O sea, ¿en base a qué se va a decidir? O sea, el problema es de confianza. El problema es de confianza, ¿no? Y por eso inclusive el CNE lleva a un notario para que dé fe, para que se cree esa confianza en la ciudadanía, pero no se usa debidamente, como les acabo de explicar, la presencia del señor notario. El señor notario no puede decir sí, por ejemplo, cuando en las elecciones se le lleva al notario para que dé fe que la base de datos está en 0. Y yo le he preguntado al notario, ¿y dónde está la base de datos? ¿Y cómo sabe que usted está en 0? No, entonces tenemos que cambiar y decir, no, yo doy fe que el ingeniero del CNE me dice que está en 0. Entonces es un problema de confianza, ¿no? Y eso es la responsabilidad principal del CNE. El CNE tiene la obligación fundamental de proclamar resultados, declarar a los ganadores justos y sobre todo convencer a los perdedores de que en realidad perdieron. Y ahí es donde falla.
sea, no confiamos por todos estos hechos, ¿no?, que se repiten una y otra vez. Entonces, ese objetivo, ese deber fundamental, no se lo cumple. Tal vez lo que podríamos añadir al respecto tiene que ver con temas relativos a la confianza respecto de que el expediente que está mostrado o publicado en la página web es efectivamente el expediente que presentó el postulante. O sea, ¿qué certeza tengo yo, o usted, o cualquier ciudadano, si es que existe ausencia de metadatos, que es lo que acaba de explicar el doctor Mafra, que es el autor, la fecha en que se creó el documento, si es que hubo 1, 2, 3, las modificaciones que hayan existido? Si es que esos elementos no existen en los archivos publicados, en unos sí y en otros no, ¿por qué en los que no debemos tener certeza de que no han sido modificados? Porque hay archivos que fueron creados el 9 de marzo, cuando el 4 de marzo ya se acabó el plazo de inscripción de los postulantes. Porque hay un archivo que se creó, estos son de los que sí tienen metadatos, ¿no es cierto? Porque hay un archivo que se creó a las 23 horas, 11 de la noche del 27 de febrero. Sí, estaba dentro del término de presentación de las candidaturas, sin embargo, esos días se cerraba a las 5 de la tarde la inscripción de candidaturas. Y los que hayan estado presentes, cuando un postulante iba, ese rato se escaneaban sus documentos, se generaba un archivo informático y se imprimía una constancia que se firmaba por parte del propio postulante y a él le entregaban una copia. ¿De quién resulta que es el número de ese expediente? De la señora Gina Chávez. A las 11 de la noche se creó ese expediente del 27 de febrero. ¿Por qué razón? No tenemos idea. Simplemente hay que preguntarle al CNE, y en ese caso en particular a la señora Chávez, si es que ella conoce, porque capaz que ella ni siquiera conoce, porque la responsabilidad de la administración informática no es de la señora Chávez, la responsabilidad de la administración informática es del CNE, la responsabilidad es de los ingenieros informáticos, pero finalmente de los 5 miembros del CNE, ¿no es cierto? Ellos son los responsables ante la ciudadanía de hechos de esa naturaleza. Nosotros hemos querido, señalar estos puntos porque nos generan dudas respecto de la fiabilidad. ¿Se incluyeron o no se incluyeron documentos? ¿Se pudieron o no se pudieron cambiar documentos? No sabemos. Si es que tuviesen los procedimientos de seguridad informática que ha explicado el doctor Mafla, hubiese sido imposible tener la duda. ¿Por qué? Porque todos tendrían metadatos, todos estarían firmados digitalmente, entonces tendríamos la certeza, ¿no es cierto?, de que era imposible cambiar. Pero si usted tiene una discrecionalidad en la creación de los archivos, y a uno le llama carpeta, a otro le llama expediente, a otro le da numeración consecutiva, yo qué sé, a otro le usa 5 dígitos, en otro usa solo 3, eso deja abierta la discrecionalidad para entonces poder pensar en que hay algo que no es correcto, que se incluyó. No tenemos ninguna prueba ni certeza de que eso sea así, pero sí tenemos la prueba y la certeza de que como se ha procedido es equivocadamente, por decirlo menos. Entonces, esta es parte de la acción que se ha propuesto hacer el observatorio. Nosotros este informe entregado por el doctor Mafla lo entregaremos al propio Consejo Nacional Electoral para que ellos, primero, tomen las medidas correctivas del caso de ser necesarias, y obviamente entreguen una explicación, no al observatorio, no a Andrés León, a Jorge Acosta y a Fausto Camacho y al resto de integrantes del observatorio, a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía, así como hacen la cadena de televisión para anunciar que se va a repetir la prueba, etcétera, etcétera. Deberían hacer una cadena de radio y televisión explicando las razones de por qué no se han tomado las medidas del caso para darle seguridad informática a este proceso. Tal vez la otra cuestión que quería aprovechar señalándoles es que en pocas horas más o pocos días más el observatorio también hará otra comparecencia pública y también concurrirá al Consejo Electoral para entregar la calificación hecha por el observatorio de las carpetas de los 24 mejor puntuados
y también de algunos otros que no estando en ese grupo, hemos creído conveniente hacer la calificación de esas carpetas, donde desde ya les puedo anunciar existen varias novedades parecidas a las del concurso del CNE, respecto del origen de los documentos, respecto de las vinculaciones de las organizaciones que certifican las acciones de participación ciudadana, respecto de cosas que a criterio nuestro, conforme la estricta norma reglamentaria, no debió ser puntuada, o cosas que no fueron puntuadas cuando debió ser puntuada. Esta exposición la haremos entre lunes y martes de la próxima semana con pruebas, igual que hoy estamos actuando con pruebas, ¿no es cierto? No estamos señalando cosas como dicen los voceros del CNE simplemente por desprestigiar el concurso. Nada de lo que hemos dicho no está respaldado en documentos y en evidencias. Lo que hoy estamos diciendo está respaldado en un análisis científico con pruebas y evidencias. Y para que no se modifiquen, hemos bajado todos los archivos, ¿no es cierto? Y esos archivos están guardados y tienen estas características del análisis técnico que acaba de explicar Enrique Mafla. Y lo mismo haremos respecto de la calificación. Ahí presentaremos no documentos adicionales, simplemente el análisis de los expedientes publicados por el CNE en su página web. Eso es lo que queríamos en todo caso el día de hoy poner a consideración de ustedes, y si es que tienen alguna inquietud adicional, pues estamos a la orden para atender.